tardes a todos. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan, especialmente a nuestras ponentes, a todas las que van aquí a poder hablar de su experiencia. Esta edición es la sexta edición de Mujeres y Liderazgo, llevamos ya una serie de años trabajando en esto, porque en su momento, cuando empezamos todos a concienciarnos un poquito de que había que hacer algo más, especialmente en una profesión como esta, la farmacéutica, en que la mayor parte, casi un 80%, somos 70 y algo largo, son mujeres, veíamos que había que hacer algo más, porque yo soy el presidente de un colegio en el que hay casi un 80% de mujeres profesionales. Entonces había que hacer algo más, y algo más que no fuera el victimismo, sino que fuera predicar, como todos cuando somos pequeñitos nos explican las cosas y no las acabamos de entender, sino nos ponen un ejemplo y dicen, ahora lo entiendo, pues esto es igual. Hemos invitado aquí a consejeras, tenemos a alguna alcaldesa que ha estado aquí con nosotros, directoras del Instituto Canario de Igualdad, rectoras, presidentas de grandes empresas, presidentas de asociaciones nacionales, etcétera, etcétera, que han contribuido a predicar un poquito con el ejemplo y ver que eso del techo de cristal se puede hacer, que cuesta más, pero que se puede romper, y como nos decían el año pasado, más que el techo de cristal es el suelo de barro, que no hay donde apoyar para salir para arriba. Teniendo un suelo firme es posible y apoyo suficiente se puede superar o no. También quisiera dar las gracias a las ponentes que van a estar con nosotros. Yo, además, como siempre lo digo en este acto, a mí no me tocaría hablar aquí. Yo soy el menos indicado para hablar del Día de Mujer y Liderazgo. Deberían ser mujeres y por eso tomará la coordinación del acto Marlene, que trabaja con nosotros. Y solo por dar una pincelada de cada uno, pero solo una pequeña pincelada, nos acompañan hoy Toñi Varela, que los primeros serán los últimos, acaba de llegar, un problema logístico, y solo de forma muy resumida, directora gerente de la Fundación Starlight desde el 2019, doctora en astrofísica e investigadora del Instituto de Astrofísica Canaria desde 1988. Su carrera abarca desde la investigación de la astrofísica hasta la defensa del cielo nocturno y es un ejemplo claro del impacto de la ciencia en la sociedad. María José Blanco Sánchez es también doctora en ciencia física, especializada en sismología y que ha dedicado parte de su carrera al estudio del volcanismo y de la vigilancia volcánica en las Islas Canarias. Muchos recordarán la cara porque era una de las caras visibles durante el fenómeno volcánico en la isla de La Palma y la vimos constantemente en televisión hablando y explicándonos y tranquilizándonos también porque el tema estaba controlado. Y su trabajo ha sido clave para la seguridad y el conocimiento científico del archipiélago. Y luego vamos ya a la parte farmacéutica. Tenemos otra farmacéutica también que nos acompaña para que nos hablen, una a nivel nacional y una a nivel local. Isabel Pinero, farmacéutica, también doctora en farmacia, experta en desarrollo de medicamentos, con una extensa trayectoria en organismos como la Agencia Española del Medicamento, en el Ministerio de Sanidad y ahora también se encuentra trabajando para Farmaindustria también, en la parte de investigación. Ha hecho una gran aportación en la gestión y evaluación de las tecnologías sanitarias y ha sido fundamental para la evolución de la farmacia en los ámbitos tanto públicos como sanitarios. Y luego nuestra compañera colegiada aquí, también tenemos a María José Tous, que muchos la conocerán, licenciada en farmacia y fundadora de los laboratorios COSEI, empresa pionera en cosmética natural, donde ejerce como jefa de desarrollo de productos. Y tiene una gran experiencia en el ámbito farmacéutico y sobre todo en el cosmético, siendo un claro ejemplo también de innovación. Y a todas ellas quiero agradecerles y también a la directora general que la tenemos aquí y a otras autoridades que nos acompañan también. Pues nada, ya todo tuyo, Marlene, y adelante. Y que tengamos todos una buena tarde. Gracias. Buenas tardes, gracias, bienvenidos, bienvenidas. Cuando hablábamos de organizar esta sexta edición de Mujer y Liderazgo, planteábamos dedicarlo a las mujeres en la ciencia. Y una de las ponentes, creo que fue con María José Tous, decía, pero bueno, ¿y qué vamos a hablar? Y decía, seguro que vamos a encontrar un nexo en común. Y pensándolo, podríamos decir que el nexo en común podía ser la investigación, pero no. Ustedes son investigadoras, las cuatro. Saben lo que es meterse en un laboratorio, saben lo que es mirar por un telescopio, saben lo que es andar con todas esas maquinitas y toda esa tecnología y buscar el subsuelo, el estrato. Saben todo eso, saben mirar al cielo y saber qué hay. Pero ¿saben lo que tienen en común ustedes cuatro? Que a lo mejor el resto de los mortales, bueno, muchos de esta sala sí, pero los restos de los mortales, como yo, no tenemos esa capacidad. Ustedes ven más allá.
Y vamos a empezar y les voy a desarrollar mi teoría, porque al trabajar aquí en el Colegio de Farmacéuticos todo se pega. Entonces, vamos a desarrollar teoría. Empezamos, por ejemplo, con Tony Varela. Tony Varela ha tenido la visión de ver más allá en el cielo y ver la necesidad de que se atenúen las luces lo más posible para que podamos disfrutar de un cielo único y convertir a Canarias en el mayor ejemplo del mejor cielo del mundo. Esta señora que está aquí sentada esta tarde ha estado la semana pasada en Nueva York hablando de esa necesidad y de la importancia de poner en valor esa fundación, a través de la Fundación Starlight, ese cielo. Y yo le tengo que preguntar, cuando una persona está todo el día mirando al cielo, ¿de verdad a veces mira al suelo? ¿Mira el suelo que uno pisa? Mira, muy buena pregunta. La verdad que suele ocurrir que quienes miramos al suelo no miremos al cielo y nos perdemos el mayor espectáculo que podemos tener en el planeta. Y cuando miramos al cielo, muchas veces pisamos poco el suelo. Y Starlight para mí, que lo conoce Noelia y lo conocen muchos de aquí, me ha ayudado a mirar al cielo pisando el suelo y llevar al cielo a nuestro planeta, a ligarlo al planeta por la repercusión que tiene en el planeta. Entonces, hay fórmulas, ¿no? Pero es verdad que solemos estar muy en el aire, nunca mejor dicho. Y justo del cielo nos vamos al suelo, pero no al suelo este. Vamos a mirar un poquito más abajo porque María José Blanco ha tenido la enorme capacidad de ver esos sustratos de la capa de la Tierra para saber esos registros y saber no adivinar con una ciencia muy exacta, poder predecir, poder tener una idea más o menos exacta. Esto es algo que ella nos ha enseñado mucho a los medios, que adivinos tienen poco, eso es mucha ciencia y mucha investigación. Tener la capacidad de decir, esto puede ser un movimiento sísmico, esto puede derivar en una erupción volcánica. ¿Cómo fue eso, María José? ¿Tú cuando eras pequeña sentías que se movía la Tierra y dijiste, yo esto tengo que saber de qué va? Pues mira, un poco sí, porque yo recuerdo todavía estar viendo el telediario en blanco y negro con las imágenes de la erupción del Teneguía, sentada en las rodillas de mi padre y pensar, qué chulo. O sea que un poco sí. ¡Wow! Y de ahí surge de la tierra, muchas veces surgen plantitas, y de esas plantitas, yo lo digo así como muy básico, perdónenme por favor. Y de esas plantitas, esto es para pueblo llano, ¿vale? Y de esas plantitas surge la capacidad de crear cremas, de crear medicamentos, de crear las posibilidades de desarrollar productos que a la larga nos pueden rejuvenecer, mejorar la piel. Yo no sé si eso es lo que pensó en su momento María José Tous cuando dijo, yo me voy a dedicar a esto de la farmacia, o por dónde empezó la vocación farmacéutica. No fue con las plantas. ¿No? No, lamentablemente no. Mi vocación empieza porque yo visitaba a una tía mía que era farmacéutica, porque yo no vivía aquí cuando era más joven. Vivía en la península y era mi única familia. Entonces nosotros íbamos a visitar a mi tía que tenía la farmacia y para mí era como un lugar, sinceramente, y lo digo ahora, que me da hasta vergüenza, era como si fuera una tiendita. O sea, yo pensaba que aquello era un lugar que sí se vendían medicamentos, pero no sabía que había que estudiar, hasta que ella luego me lo contó. O sea, y por ahí fue que yo decidí estudiar farmacia. Fíjate qué curioso. Sí. Y como vamos de farmacia en farmacia, y a Isabel Pineros, ¿cómo le vino la vocación farmacéutica? ¿También fue a través de la botica de alguien de la familia? No, a mí lo que me gustaba siempre era pensar que con los medicamentos se curaban las enfermedades. Me fascinaban. Y las películas en las que aparecían nuevos medicamentos, o estas películas catastróficas de virus, bueno, que lo hemos vivido lamentablemente después, me fascinaba que unos preparados consiguieran curar las enfermedades. Y yo decía, aparte que me gusta mucho el olor de los medicamentos. El olor de los medicamentos. Yo pisé la Facultad de Farmacia de la Complutense y dije, qué bien huele. Pero desarrolla, por favor, desarrolla. El bote. Las galénicas, las formulaciones galénicas, todos los excipientes que huelen mucho. Claro, todas las ceras, me encantan. Oye, eso del olor, ¿y la tierra? Cuando María José va a estudiar en el campo, entiendo que los gases volcánicos son muy peligrosos, ¿no? Eso bueno, sí, te puede matar. Pero muchos no huelen. No huelen. Malo. Pero la erupción sí que la erupción de La Palma hubo dos cosas
que no se apreciaban tanto en la televisión. En la televisión las imágenes eran espectaculares, pero el sonido, la vibración y el olor, yo creo que son cosas que no se transmitían bien, nada más que las veías in situ. Ay, impresionaban. ¿Y ustedes creen las estrellas, el universo huele? Pues sí, porque podemos, de hecho ahora hacemos algunas prácticas interesantísimas, no lo leemos desde aquí, el cielo lamentablemente solo lo vemos quienes lo pueden ver, pero podemos sentirlo. Hay muchas maneras y estamos intentando que también se sienta, pero es verdad que no se muerde, no se toca, no podemos sentirlo como otras disciplinas como las que tenemos aquí. Sin embargo, sí se puede oler y ahí lo que hacemos es transformar la astrobiología, la astroquímica, pensar y reproducir cómo olería desde tierra. Entonces, lo que sí que hay algunas, hacemos también algunas experiencias que nos llevan a cómo huele, sobre todo lo hacemos pues, con niños, con niñas, con familias, cómo huele el universo. Entonces explicamos cuáles son los compuestos químicos que forman, por ejemplo, cómo olía. También nos inspiramos en cómo los astronautas, qué descripciones daban, huele como a hierro, o nos daban, y eso se puede reproducir, pero realmente no lo olemos, ni lo oímos. Lo que sí podemos es transmitir la sismología del Sol o de otras estrellas y traducirlo a temblores y entenderlo. Pero evidentemente desde aquí no huelen. Bueno, pero para eso, por ejemplo, tenemos un sitio maravilloso que se llama el Museo de las Ciencias y el Cosmos, donde precisamente Toñi es la directora y podemos acercarnos también, que nos va a explicar todo eso muy bien y nos va a acercar también ese cosmos. Pero, y Laboratorios COSEI, porque María José Tous es la responsable CEO de este laboratorio, además la jefa del desarrollo de investigación y más de las cremas, ¿hay que ponerles olor a las cremas? Te diría en el 90 y pico % sí, porque como ha dicho Isabel, las materias primas con las que se hace una crema son cera, o sea, son aceites, ceras, extractos que no huelen bien. Entonces, es complejo no poner un perfume. O sea, yo sí tengo ahora mismo productos que no llevan perfume, pero son los que no llevan aceites, por ejemplo. Ni aceites ni ceras, o sea, llevan otro tipo de ingredientes que no tienen olor, pero no es fácil encontrar esos ingredientes que no tengan olor, así que siempre tendrás que camuflar, o sea, porque el perfume realmente lo utilizamos para camuflar los malos olores de la crema, de la fórmula. Ya que estamos metidos dentro del laboratorio, y en este caso de los laboratorios COSEI, una pregunta: ¿cómo hace una empresa canaria para desarrollar esas materias básicas, esos productos y exportarlos pues, a muchísimos países de Latinoamérica? ¿Cómo se consigue ese desarrollo aquí, ella, desde Canarias? Pues no es fácil, la verdad, no vamos a poner las cosas, hay que decir cómo es, ¿no? O sea, nosotros aquí tenemos que importar todo. O sea, aquí no se produce ningún tipo de... Bueno, a ver, sí, perdón. Por ejemplo, el extracto o el jugo de aloe sí que es canario y nosotros lo utilizamos el de aquí, el de Canarias. Pero el resto de los componentes, los ingredientes, hay que importarlos de cualquier lugar del mundo. ¿La uva también? La uva también. ¿Sí? Yo no aquí no consigo... ¿No usas uva canaria? No uso uva canaria, no. Entonces, claro, lo compras de cualquier lugar del mundo, lo transformas aquí y lo exportas, con toda la problemática que, no sé, o sea, el que se dedique al mundo empresarial sabe que precisamente no es nada fácil ni la importación ni la exportación, o sea, es muy complejo. Hombre, lo de la uva lo digo porque tiene una crema maravillosa que ha sido considerada el mejor producto del 2009 por la revista Lecturas, que era además exclusiva y hecha con uva. Catalana, la uva catalana. O sea, es más bien un brut, ¿no? O algo así. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Estas cosas que pasan. Estas cosas que pasan. María José Blanco, cuando era pequeña y se sentaba a ver la erupción del Teneguía, ¿se imaginó que iba a terminar viendo 2 erupciones en Canarias? No, ni sabía que iba a venir a vivir a Canarias, ni nada parecido. Sí sabía que me gustaba de siempre algo que tuviera una aplicación práctica en la naturaleza. Siempre me gustó la naturaleza. Y me acuerdo que, fíjate, mi padre me ha marcado, como pueden ver, en muchos ámbitos, ¿no? Mi padre me decía: ¿pero tú te imaginas una mujer embarazada con chirucas por el monte? ¿Y cómo terminé? Embarazada con chirucas y por el monte. Pero es verdad que en el ámbito mío de mi familia, mi madre era química también, en aquel entonces, ahora tendría 100 años,
y era licenciada en química, mi padre también, y no solo hay que mirar hacia atrás, hay que mirar hacia adelante. Mis hijas, que una de ellas está aquí, pues son científicas, ¿no? Y eso da regustillo, la verdad. Es un placer ver que las sagas continúan. Quería hacer un apunte que creo que es importante, cómo van cambiando las cosas con el tiempo en el ámbito humano muy corto. La erupción del Hierro 2011, la erupción de La Palma 2021. En tan solo 10 años, si miran las imágenes de los comités científicos, en el Hierro eran mayoritariamente hombres y en La Palma mayoritariamente mujeres. Eso es importante. Y esto es muy importante. Y yo, una cosa que noté mucho en La Palma es que tenemos una capacidad de trabajar en grupo que es difícil de conseguir. Y yo creo que las mujeres tenemos una capacidad de imbricarnos más grande. Vamos a entrar un poquito ahí en ese proceso que para muchas personas, sobre todo para la población que lo vivieron, un momento doloroso. Aquí está Noelia, que fue alcaldesa de Los Llanos, y ella mejor que nadie puede hablar de ese dolor que se vivió por parte de la población por las pérdidas, pero entiendo que también el valor científico de un proceso eruptivo es importante. Pero ¿cómo se desarrolla desde el punto de vista de una mujer que lidera además el PEVOLCA, que es la imagen, la que tiene que explicar lo que está sucediendo, la que tiene que decir desde la parte científica precisamente a los políticos las decisiones, la orientación para que tomen las decisiones más adecuadas? ¿Cómo se lleva eso? No se lleva, te cae. Yo no decidí nada, a mí me dijeron, eres la portavoz, dije, bueno, pues ya está. No decides y vas aprendiendo con el tiempo. Por ejemplo, en la erupción del Hierro, que para nosotros, para el geográfico, era la primera vez que asumíamos una responsabilidad pública tan grande, nos dimos cuenta como portavoces, tanto Carmen López como yo, que había que hablar con tranquilidad, porque el lenguaje transmite mucho tus sentimientos. Entonces, si hablas de manera apresurada, da sensación de falta de conocimiento o de nerviosismo, ¿no? Hay que dominar muchas cosas que desde luego en físicas no nos enseñaron, y en el geográfico tampoco, y en el PEVOLCA tampoco. Vas aprendiendo pues por errores y vas eliminando esos errores y al final queda algo un poco más pulido de lo que empezó siendo. Y bueno, vas abriendo un poco también vía para que los siguientes no empiecen tan abajo, que empiecen un poquito más alto, que les sea un poquito más fácil. Es que acabo de caer en que tienen ustedes 4 otras cosas en común, que es la responsabilidad. Toñi, ahora estamos todos pendientes. He leído antes de ayer, un titular que decía que Canarias podía ser una de las regiones de España donde podría caer el meteorito en el 2032. Claro, yo pensé 2032, ay, yo creo que estaré viva de aquí a allá todavía, o sea, porque te dicen en el 3000 y algo, y tú dices, bueno, ya que se las ventilen los que estén más adelante, pero en el 2032, ustedes como astrofísicos, ¿cómo ven esto? Marlene, no te olvides que el 22 de diciembre, lotería, tenemos más probabilidad Encima, el día de la lotería. de que nos toque a que nos caiga el meteorito, creo que sí. De todas formas, es cierto que quizás nos ocurre muchas veces. Yo creo que aquí hay un punto de atención, lejos de toda la prensa amarilla que pueda haber detrás de estas cosas. Al final, todo se traduce en que la ciencia al fin salva vidas. La ciencia hace que progrese las sociedades. Gracias a la investigación científica no hubo pérdidas humanas, directas del volcán. El resto es inconmensurable. Pero al menos no ha pasado como en la Dana, ¿no? La falta de aviso, la falta de comunicación, la falta de formación de la sociedad. Nosotros advertimos, el espacio está lleno de basura espacial. El espacio está vivo. Hay asteroides, incluso casi estamos avisando ahora tenemos una nueva amenaza, aparte de la contaminación lumínica, que son las megaconstelaciones de satélites. Son toda una batería de cientos de miles de microsatélites que va a usar la industria no solo para el 5G, sino para otros objetivos que desconocemos los científicos, que muchos países pues conocen, que están pululando por todo el espacio. Si empezaron siendo unos poquitos, unas decenas hace 5 años, ahora eran 2000 hace 3, 4 años y se esperan casi 500.000 dentro de unos pocos 10 años. Funcionan por internet. Cuando dejan de funcionar son basura espacial.
¿En qué afecta? Afecta en un montón de cosas. Afecta en brillo, afecta en que pueden colisionar con otras misiones espaciales de observación terrestre, han puesto en peligro algunos satélites de observación terrestre, engrosan, como digo, esa basura, pueden colisionar con aeronaves, además merman por brillo la capacidad para nosotros los científicos, observar objetos potencialmente peligrosos. Se hace un seguimiento de objetos potencialmente peligrosos. Cuanto mejor se sigan, mejor se observan, mejor se puede predecir y, el peor de los casos, evacuar. Entonces, si no tenemos esa información, porque estamos apagando el cielo y porque estamos llenándolo de basura, que nos va a hacer una coraza, pues también perdemos esa capacidad. Es cierto que a veces esas alarmas sirven para decir, ojo, hay que invertir en ciencia. La ciencia no va sola. Hay talento, pero hace falta dinero. Entonces yo creo que quizá, pues a veces me da un poquito de miedillo, pues viene bien, porque es real que puede ocurrirnos a cualquiera. Y donde ocurra en el planeta afectará a cualquiera. Es decir, no importa que caiga ahora en el Pacífico, que caiga en Nova Escocia. Nos va a afectar al planeta en su conjunto como lo hizo uno hace 60 millones de años. Entonces hay que mirar hacia arriba también por posibles amenazas y por seguir dominando y conociendo el espacio. Así que yo no me estaría alarmando porque las probabilidades de los cambios van a ser mucho de aquí a entonces, y espero que la tecnología que hemos desarrollado, lamentablemente en otros aspectos como armamentísticos, sirva pues para desviar la órbita, sino para destruir, lo que va a ser muy complejo, pero igual sí podemos trabajar conjuntamente a nivel global para evitar una colisión. Qué importante es esto de la inversión, ¿no? El dinero público bien empleado. El dinero público bien empleado también es fantástico cuando se sirve para mejorar la salud. Y ahí nos metemos en ese laboratorio donde están esos olores que tanto le gustaban a Isabel Pinero. Isabel, en tu caso, en muchas ocasiones te hemos leído decir que es importante reunir la suficiente evidencia científica en ensayos clínicos, pues por ejemplo, para establecer los precios de los medicamentos. Quiero hablar de eso precisamente, de la posibilidad que tenemos, del sistema público que tenemos en nuestro país, que nos permite acceder a esa sanidad y a esos medicamentos, a algunos medicamentos financiados. Desde tu punto de vista, ¿cómo lo estamos haciendo? Esa pregunta es un poco complicada. A ver, yo creo que tenemos un sistema sanitario excepcional. Creo que es un sistema sanitario envidiable. De hecho, en otros países no tienen el sistema sanitario nuestro. Tiene todos los elementos para poder progresar y poder evolucionar. Y para eso es cierto que hace falta una mayor colaboración público-privada. Ahora mismo es imposible desarrollar nuevos medicamentos solamente con el apoyo público. Necesitamos a las compañías farmacéuticas. Yo he estado muchos años trabajando en el Ministerio de Sanidad como funcionaria. Compañera de Fidelina. Compañera de Fidelina, de muchos años. Y yo me dedicaba fundamentalmente a estudiar los medicamentos que traían las compañías farmacéuticas cuando ya están autorizados, ya han desarrollado tienen autorización, ya se sabe que tienen calidad, son seguros y eficaces. Y es verdad que en el Ministerio lo que hacíamos era evaluarlos y ver qué sitio tienen esos medicamentos en nuestro sistema sanitario. Sistema sanitario que tiene otros muchos medicamentos ya financiados. Claro, ahí tienes sí o sí que entenderte bien con las compañías farmacéuticas, porque ellas tienen lo que tú quieres para tu sistema, que son los medicamentos. O sea, es que es algo esencial. ¿Y tenías que saber cómo se desarrollaba ese medicamento? Claro. Te pregunto ¿ha habido alguno que tú digas, este sí o sí es la panacea, este es fundamental? Pues mira, sí, y eso lo hemos visto después. Los medicamentos de la hepatitis C, cuando tocaron la puerta nos asustaron mucho, porque claro, eran nuevos medicamentos, eran muy disruptivos, eran de precio muy alto, había muchos pacientes enfermos de hepatitis C, pacientes que tenían unas cirrosis galopantes, incluso trasplantados, y tú sabías que esos medicamentos podían aportar un cambio en el curso de la enfermedad. Tener la posibilidad de sentarte con esas compañías farmacéuticas y poder, trabajar, era un equipo, ¿no? Entonces tú eres uno más. Estudias el medicamento,
te sientas con la compañía farmacéutica, no son fáciles las negociaciones con las compañías farmacéuticas, evidentemente, bueno, pues tiene sus tensiones tanto en un lado como en otro, y ahora os cuento por qué. Cuando se consiguieron financiar los medicamentos y ves que después de 10 años que han pasado ahora, ya no existe hepatitis C. O sea, el virus no existe. El virus, si ahora mismo hay pacientes que están infectados, probablemente el paciente no sabe ni que está infectado. Pero si lo estuviera, con 8 semanas de tratamiento tiene eliminación del virus. Eso es increíble. Otro ejemplo, el COVID. ¿En cuánto tiempo tuvimos una vacuna de COVID? No una, más de una, 9 meses. Eso fue una apuesta de las compañías farmacéuticas con los estados, con las agencias reguladoras, que además permitieron que medicamentos que en ese momento estaban en unas etapas iniciales de investigación, nos la jugamos y dijimos, aunque no tengan todas las etapas de investigación finalizadas, los pacientes se les están muriendo de COVID. Hay que autorizarlas. Bueno, ¿qué habría pasado si no hubiéramos tenido esas vacunas del COVID? Qué responsabilidad, ¿no?, hay detrás de todo esto. Pero por eso es necesario crear ese entorno de colaboración público-privada y tener claro que nosotros, como sistema sanitario, tenemos que querer lo que tienen esas compañías farmacéuticas y hay que entenderse. Y si miramos al cáncer, ahora mismo, bueno, todos tenemos en nuestra familia, en nuestro entorno, personas que han pasado un proceso oncológico o que incluso están pasando un proceso oncológico y siguen trabajando. Eso no lo valoramos, pero hace 10 años tener un cáncer es una sentencia de muerte. Con lo cual, bueno, pues hombre, podemos estar bastante orgullosos, eso sí, tenemos que seguir trabajando, tenemos que apostar por la innovación, tenemos que apostar por esta colaboración público-privada, tenemos que hacer que el sistema sea sostenible, tenemos que hacer un poco consciente no solamente a la parte sanitaria, nosotros aquí somos, excepto vosotras sois físicas, pero casi todos seremos sanitarios. Hay una parte que no es muy consciente, que es el Departamento de Hacienda, tanto de comunidades autónomas como de los ministerios, que no se dan cuenta que es que invertir en medicamentos es invertir en salud y no es gastar. Entonces tiene que existir estos vasos comunicantes de decir, si yo invierto en un medicamento es porque estoy generando un beneficio económico en otras partidas, en productividad laboral, en los niños que están escolarizados, y ese coste también hay que tenerlo en cuenta. Y hay que permitir pues que ese trabajo conjunto funcione. Nos está hablando Isabel de cómo es ese trabajo de cara al medicamento, pero ya que estás hablando dentro del laboratorio, yo le quiero preguntar a María José, ¿y el laboratorio cómo funciona? Porque tú estás trabajando directamente dentro del laboratorio. Yo hago el desarrollo de productos. ¿Y cómo es? Cuéntanos cómo es un día, una jornada. A ver, claro, es que también tienes una parte primera de investigación, ¿vale? No vas al laboratorio así y te pones de primeras a mezclar cositas, ¿no? Primero tienes que pensar, ¿no? No sé, imaginemos, ¿no? Que, por ejemplo, a mí el departamento de marketing me dice, queremos una crema con exosoma, que es lo, vamos a decir, lo último que ha salido. En cristiano, por favor. Exosoma. Es lo último. Es que está generando en mí, por lo menos en mí, una necesidad. Eso ya lo tengo que apuntar porque eso debe ser bueno. Eso plancha la cara. Eso plancha la cara. Vale, yo quiero de eso. Vamos a ponernos que te dicen exosoma. Yo me quedé en el retinol, o sea, ya eso no existe ya. Retinol. Vale, vamos a ponerlo, venga, si lo conoces más. Retinol, ¿no? Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es, ¿quién tiene retinol? Proveedores con retinol, vale. Una vez que ya los tienes, analizar qué tienen. Es lo que yo quiero, o sea, lo tienes encapsulado, lo tienes en forma de retinil palmitato, yo qué sé, que no es retinol exacto, ¿vale? Te lo lees, analizas, les pides datos, información toxicológica. O sea, primero tienes que hacer un estudio total, después, ¿cómo es ese ingrediente y qué excipientes voy a necesitar para poder incorporarlo? ¿Vale cualquiera? Seguramente no. ¿El pH cuál es? ¿Es estable? O sea, quiero decir, hay un montón de cosas antes de ponerte en el laboratorio. Después entras en el laboratorio, empiezas a probar y allí empiezan luego los desastres. O sea, no te sale a la primera, no suele salir, o sea, muy raro. Entonces, claro, ya luego tienes que empezar a hablar
quizás con el proveedor, o tú seguir buscando. Alguien que quiere retinol. A ver, esperen, la crema es para mí primero, ¿eh? Entonces, quiero decir que casi el laboratorio, la parte del laboratorio es casi como el final, y cuando ya tienes la fórmula que dices, mira, ya tengo la fórmula, vale, imaginemos. No, todavía quedan unos pasos bastante largos. La microbiología, fundamental, o sea, tengo que hacer un challenge test para asegurar que ese cosmético cuando entre al mercado no se va a contaminar, por ejemplo. Luego tengo que hacer un test de irritación dérmica, quizás también ocular, que normalmente lo mandas a una empresa especialista para que determine si el producto va a generar algún tipo de problema en la piel. Después, el equipo de marketing lo tiene que validar, porque imagínate que a ti te llega la crema de retinol y tú dices, pues no me gusta, porque la textura es como pastosa, queda grasiento, me brilla la cara, o sea, todo eso también tienes que evaluarlo, o el olor, lo que tú has comentado, el olor. El olor, como no te guste, esa crema no te la vas a poner. Algo tan chorra, a lo mejor, que dices tú, bueno, pero el olor, quizás buscas otras cosas, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir que el desarrollo de un producto cosmético no es sencillo, o sea, tarda. Pero entiendo que tiene que haber algo más que diferencie, porque si todas las cremas que hay en el mercado, por poner el retinol, usan retinol, tienes que hacer algo para que se diferencie del resto, ¿no? Tienes que ponerle cositas, ¿no? Claro, o sea, cositas misteriosas y mágicas que no vas a contar. No, mira, tú tienes desde el propio retinol, que hay un montón de empresas en el mercado que te proporcionan retinol. No sé, lo tienes encapsulado, pero también lo tienes en microesponjas, que es una cosa nueva de ahora. Lo tienes solo, que se oxida muy fácilmente, y entonces, pues a mí por lo menos no me interesa ponerlo en mis cosméticos. Y luego está todo el abanico de excipientes, que es todo lo que rodea, o sea, lo que te da la textura, la crema, que es muy importante para el usuario. Y también un poco para lo que es el activo, ¿no? Porque en función de cómo sea todo eso que lo rodea, pues así se comportará tu activo. O sea, tu activo puedes conseguir incluso que penetre más a través de la piel y que tenga un mejor efecto, o que sea menos irritante. O sea, que tienes que jugar con un montón de detalles, y vamos a decir que te vale mucho la experiencia. O sea, con eso lo que quiero decir, que alguien que empieza, o sea, yo recuerdo cuando yo empecé, no es lo mismo. O sea, tú ahora tienes más criterio a la hora de seleccionar esos distintos componentes que forman parte de un producto cosmético, y que el éxito a lo mejor está es justamente cómo seleccionas o cómo queda al final ese cosmético, porque si a la gente no le gusta y es un tema de sensación y de olor, no lo vas a vender o no van a repetir. Ya. Entiendo que estamos conociendo un poquito más ese trabajo de cada uno de ustedes. Me encantaría también conocer, pues, por ejemplo, cómo es el trabajo de campo de Toñi, ya no en el museo, sino, por ejemplo, tú te pones delante de un telescopio, ¿qué haces exactamente? ¿Cómo tienes programadas las horas de investigación? Pues mira, depende de las etapas en las que estás trabajando. Hay mucho trabajo, por ejemplo, yo cuando hice mi tesis en temas extragalácticos, en bulbos de galaxias, y en este trabajo había una componente observacional, que era con datos del William Herschel, del 4,2 en la isla de La Palma. Piensa que una noche de observación me dio para 3 años de investigación, es decir, que si tenemos buenos datos puede dar mucho, y además yo llamo nietas de tesis, porque he formado estudiantes de tesis, que a su vez eso ha servido para 2 o 3 tesis más, con lo cual puede dar mucho de sí una buena noche de observación. Hay todo un proceso. Ahora, bueno, es verdad que los telescopios ya todo está muy automatizado. Nosotros usábamos imágenes digitales cuando no existían ni siquiera los móviles. Es decir, siempre hemos ido muy por delante. Ya hacíamos reuniones online antes del COVID. Es decir, el Internet nace de la comunidad astronómica porque necesitaba comunicarse muy rápidamente con gente de otros países para determinados telegramas y comunicaciones, con lo cual la primera revista que se publicó en Internet fue por la astronomía. Por eso yo también digo que a veces son un poco útiles, o por ejemplo la placa vitrocerámica viene de los cristales de Cerodur que necesitábamos para los telescopios, que no se dilataran con altas temperaturas, o los filtros de aire y de agua, los brackets, todo esto viene de la carrera espacial y astronómica. Pero al margen de eso, esto, bueno, es como una cosa colateral, pero sí decir que casi todo viene de esos datos, los procesas, y luego vienen los modelos teóricos,
análisis de la información que te llega, y gran parte de tu tiempo se va también en el ordenador. Es cierto que cuando hice mi postdoc y trabajos posteriores, llevo muchos años, más de 38, trabajando en el Grupo de Calidad de Cielo del IAC. Entonces tenemos telescopios robóticos, ya están robotizados. Empezaba haciendo manual, que yo me acuerdo cuando el Gran Tecán, yo llevaba, lo llamábamos el féretro, porque llevábamos en un baúl el telescopio, imagínense, era el telescopio que pesaba lo suyo cada noche, porque no podíamos dejar a la intemperie. 600 metros de pista que no era transitable en vehículo, caminando. Todo oscuro, evidentemente, no podemos poner lucecitas. Nos decían por seguridad laboral y riesgos laborales, pongan una lucecita. Pero señores, que es que estamos en una zona protegida. Y además íbamos, esto ahora no se puede decir, pero es verdad que era con grupo electrógeno, porque claro, íbamos en sitios donde no había nada para ver dónde instalamos el gran telescopio de Canarias, ¿no? Entonces es verdad que la vida de campo era bastante más dura hace 30 años. Teníamos que llevar el telescopio, arrastrar el grupo electrógeno, montar todo cada noche, alinear, o sea, era todo un trabajo tedioso. También me acuerdo subir en una torre 5 metros con una barriga así de 5 meses también, que me dijo el ginecólogo, bueno, ¿vas al observatorio? Y digo, sí. Dice, ¿pero estás sentadita con los pies en alto? Digo, sí, en alto estoy. Sentadita, los pies en alto no. Y hasta que, como era una de esas escaleras verticales, ya no cabía y ya tuve que dejar de subir. Pero esto lo cuento de anécdota porque el trabajo era bastante más divertido quizás, pero era mucho más en el observatorio más a mano. Una vez que lo hemos automatizado, le hemos cambiado el programa, ahora lo podemos operar desde aquí. Aún así, el trabajo se va casi todo, sinceramente, el trabajo de investigación mucho delante del ordenador. Y con Starlight al revés. Como con Starlight es estar tomando medidas en distintos sitios del planeta para ver qué condiciones de cielo tiene, para trabajar en astroturismo, desarrollar experiencias, productos. Ya sí es verdad que eso me hace hacer kilómetros y estar más en suelo y haciendo trabajos de otro tipo, de coordinación, de gestión, que no es lo que más nos gusta, pero siempre con ese puntito de mirar al cielo, ¿no? Yo no sé si el trabajo de campo que hace o que hacía María José, porque ella está felizmente jubilada, ya a disfrutar realmente de la vida. El trabajo de campo que hacías también era así con motores. ¿Ibas cargando tú también con motores o no? Yo recuerdo una vez que me tocó cargar por toda la pista de la Fortaleza un grupo electrógeno a la espalda. Sí. Para probar Porque unos aparatos o algo. Sí, y eran aparatos que requerían bastante potencia y entonces no se podían alimentar solo del sol y había que llevar un grupo electrógeno y lo lleva a la espalda. Sí. Wow. Pero esas son cosas que se hacen de joven. El trabajo, de todas maneras, me considero una afortunada. El trabajo de campo en volcanología es muy bonito, te permite acceder a sitios maravillosos. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar aquí, que empezaron a venir gente nueva, que forman ahora el grupo sólido del geográfico, que ya eran la mayoría de ellos de Canarias, decían, joder, que estamos conociendo unas Canarias que no habíamos visto nunca. ¿Pero por qué hacen? Porque se van por sitios determinados que para son buscar. remotos, difíciles de acceder, que se accede por unas pistas larguísimas. Bueno, y tenemos el caso de gente que se va a la Antártida, ¿no? Son trabajos, es verdad que el trabajo en la administración tiene una parte que es negativa, pero luego te permite a veces tener un caramelo como el ir a la Antártida o subir al Teide en tu jornada laboral, o caminar por las cañadas, o estar en La Palma o en el Hierro o en otros volcanes, ¿no? El trabajo de campo es muy bonito, se hace cuando eres joven porque es verdad que necesitas unas condiciones físicas importantes, ¿no? Para poder abordar este trabajo, y luego, como decía Toñi, pues vas mudando a un trabajo más de gabinete, más de gestión de fondos, conseguir financiación, formar grupos de investigación. Bueno, vas transformando un poco a medida que la vida te va llevando, ¿no? No sé yo si ese es más duro, ese trabajo último, que el de cargar el motor en la espalda por lo de por la lucha. Sin duda. Yo también, el féretro. Una duda que me queda, ¿cómo se sabe dónde implantar? Porque ustedes fueron responsables, en tu caso, además, de implantar el sistema de vigilancia de actividad volcánica. ¿Cómo se sabe dónde implantarlo? ¿Dónde colocar estos medidores? ¿Cómo se hace eso? Pues mira, es bastante complicado porque en general lo que necesitas es apartarte de todo. Y el apartarte de todo implica que te apartas de Telefónica, entre otras cosas. Claro. Y los datos hay que enviarlos, y siempre dicen, no, en Canarias, yo me acuerdo en el año 2000, decían, no, Canarias tiene cobertura total. Digo, cobertura total por las carreteras, pero sálgase usted 2 kilómetros a cada lado. Entonces es bueno buscar sitios que sean
significativos en vista de la actividad que has ido detectando anteriormente, con otra instrumentación más antigua, ¿no? Y luego, como siempre, huir de la humanidad, huir de las carreteras, huir de los árboles, huir de todo lo que te puede perturbar la calidad de la señal, porque lo importante es tener las señales cuanto más limpias para poder ver cosas más pequeñas. Como decía Toñi antes con lo de la basura, pues en nuestro caso pues el ruido humano de origen antrópico estropea mucho la calidad de la señal y tienes que huir de ese ruido. Y nos portamos bien, el resto de los que convivimos con los científicos, con los físicos, para respetar pues ese tipo de material y para que ustedes puedan tener ese trabajo lo más limpio posible. Esto también lo hablamos del cielo. Nos portamos bien el resto de la ciudadanía para permitirles trabajar. Yo creo que esto, como en todo, la sociedad tiene gente, la mayoría muy buena, y 2 o 3 que siempre son díscolos y que son los que llaman la atención, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que dejamos la instrumentación abandonada en el campo y que vale bastante dinero y no hay manera de protegerlo, pues juegas un poco con el sentimiento de que la sociedad tiene que protegerse a sí misma, ¿no? Y hemos tenido actos vandálicos muchísimos. Y, por ejemplo, ha habido estaciones que hemos desistido de reponerlas porque las poníamos y las volvían a robar continuamente y no saben el daño que hacen al resto de sus contemporáneos, ¿no? Pero bueno, ya te digo, la mayoría son protectores, pero con 2 que no lo sean, pues ya se fastidia un poco la historia. ¿Y apagamos las luces? Pues no, la verdad que en nuestro caso lo tenemos más complicado porque la luz se propaga. Entonces, de cualquier sitio, de los horizontes, cientos de kilómetros, viaja. Entonces, tenemos zonas protegidas. Ahora, por ejemplo, nos encontramos con el 83% de población mundial vive bajo cielos contaminados, creciendo un 9,6% anual. Las 2/3 partes de los observatorios científicos elegidos, precisamente como dice María José, en lugares remotos por tener los mejores cielos, están viendo mermar y peligrar su productividad. Son millones de inversiones que contribuyen en la ciencia que están haciendo que perdamos un legado con profundas connotaciones no solo científicas, sino paisajísticas, estéticas, culturales, porque no olvidemos que era la brújula de los navegantes, ha sido el calendario de los agricultores, de los ganaderos, que existe todo un patrimonio megalítico cultural asociado a la luz de las estrellas, que la biodiversidad es dependiente del día y la noche y lo somos los seres humanos. Los ciclos circadianos dependientes de día y noche, con lo cual es la mayor amenaza hoy por hoy y la peor de las contaminaciones es la última que entró en la clase, la más desconocida, quizás la más ignorada. Tenemos la falsa sensación de que el exceso de luz mejora nuestra seguridad y esto es una falsa apariencia. La luz blanca no existe en la noche, la estamos inventando y llevamos apenas 1 minuto de luz eléctrica si la vida del ser humano se redujera a un día. Entonces, no hemos evolucionado a unos días tan largos, hasta las 12 de la noche, 11, y hablo de día artificial porque estamos con luz artificial. Por tanto, esto está produciendo secuelas importantes también en nuestra salud y esto es un mal bastante grave porque no hay conciencia social de la importancia de proteger la luz de las estrellas. Tampoco hay conexión, la gente ignora la relación entre la sobreiluminación y la emisión de gases de efecto invernadero. Yo con algunos expertos en clima, ya que he trabajado en meteorología, que nos robaban los pluviómetros porque en La Palma llovía poco y creían que eran papeleras y nos desaparecían todos los pluviómetros. ¿En serio? Sí, también. Porque eran zonas donde iban los turistas, no podíamos evitar que pasaran al Roque de los Muchachos. Entonces pasaban por allí, aquello estaba seco, pero ya con moho, con todo. Y esto como anécdota. Pero es verdad que más que el vandalismo es la pérdida del cielo nocturno. Y lo que estamos intentando, y también desde Starlight, es sensibilizar, concienciar, decir que hay otra manera. No queremos volver a las cavernas, a la oscuridad, tenemos que tener un alumbrado que permita esa sensación de seguridad del ser humano, pero podríamos ahorrar el 80% de energía con alumbrado inteligente. Y eso se puede hacer, y la fotometría óptica que hoy se usa en alumbrado exterior lo permite, y no hay ninguna excusa para hacer las cosas mal. Entonces sí que tenemos que poner aquí un cartel de stop, basta ya, y tenemos que volver a reconectarnos con un cosmos del que venimos, del que somos parte, porque toda esa química de donde salen todos los productos de farmacia, de donde sale todo lo que hacemos viene de las estrellas, todo se sintetizó en las estrellas. Entonces es una conexión que no creo que debamos perder nunca como seres humanos, ¿no? Nada, escuchar a la naturaleza y a los gallitos y cuando el gallo canta ahí a dormir y a levantarnos justo cuando ellos cantan y así
apagamos más las luces. Estamos en la 6ª edición de Mujer y Liderazgo y la idea, como decía el presidente del colegio, era hacer un encuentro con mujeres que sean representativas de nuestra sociedad, que sean líderes de nuestra sociedad, y aquí las tenemos para hablar de ciencia. Y precisamente vamos a hablar de eso, de la mujer en la ciencia. Y ya vamos a tiro hecho. ¿Ustedes cómo han vivido como mujeres su profesión? Empiezo por Isabel, si te parece. Aunque ya él ha dado cifras de las mujeres en la profesión farmacéutica, ¿te has encontrado en tu camino, en tu carrera dilatada, con obstáculos por ser mujer? Yo personalmente no, pero porque no lo he sentido así. Yo quise hacer farmacia. Yo recuerdo que mi padre se frustró un poco porque era buena estudiante, decía, tienes que hacer medicina. Digo, no, yo no quiero la enfermedad, yo quiero los medicamentos. Es que es un... Y yo decidí hacer farmacia, decidí hacer el doctorado. Después del doctorado te da un vacío enorme y dices, ahora soy doctora y ¿qué hago con mi vida? Porque vuelves a empezar, estás continuamente volviendo a empezar. Estudié la oposición, claro, estudias una oposición y entras a formar parte de los farmacéuticos del Estado y eso no hay sexo, es prueba de mérito y capacidad y bueno, pues entras a formar parte del Ministerio de Sanidad. No me he encontrado a lo largo de mi vida profesional discriminación, he tenido buenos jefes, casi mejor jefes que jefas, fíjate, eso no sé por qué, me ha pasado a lo largo de la vida profesional. Y luego es cierto que ahora que estoy en excedencia desde hace 4 años y estoy en la patronal de la industria farmacéutica, me encuentro con que en la industria farmacéutica la mujer no tiene esa discriminación. Ahora mismo hay muchísimas CEOs mujeres. Los comités de dirección de las altas compañías farmacéuticas también tienen unos elevadísimos porcentajes de más del 50% de mujer. Entonces, claro, en el sector en el que yo ahora me muevo no veo esa diferencia. Casi que hay que integrar al hombre, es un poco al contrario, ¿no? Hay que pescar a un hombre y decir, no, ahora siéntate aquí. Donde sí he encontrado más discriminación, por ejemplo, es la organización de los congresos, de las jornadas, donde seleccionan ponentes en una mesa y sorprendentemente siempre dicen, no, es que aquí 4 señores, hay que poner una señora. No, perdona. La señora no es por cuota, la señora es por capacidad, porque tiene una trayectoria, porque tiene un conocimiento, no es por cuota. Y claro, esto es educacional, o sea, poco a poco lo que tenemos es que encontrar profesionales que vayan a representar a otros profesionales y que sean mujer. Y no tengas que hacer ese artificio de, no, es que en una mesa no puede haber una fotografía de 5 señores, tiene que haber una señora. No, no, hay que encontrar a los profesionales en los que habrá también señoras. Y eso yo creo que es lo que hay que trabajar. Y en el caso de María José Blanco, en las ciencias físicas, en la geología, en la geografía, en toda la rama de las ciencias físicas, ¿has notado el que ser mujer sea un condicionante? Un poco sí, sí. En el ámbito de las ciencias terrestres había un peso de Y muy importante y los XX estábamos un poco arrinconadas. Es verdad que se ha cambiado, cada vez más mujeres estudian, por ejemplo, geofísica y cada vez hay más mujeres en el ámbito de la investigación, pero nos falta acceder al vértice de la pirámide. Estamos ya en una base bastante igualada, pero falta todavía acceder a los puestos más importantes. Por ejemplo, en el ámbito del geográfico, cuando yo empecé, no había ninguna mujer en periferia. Fui la primera y sigo siendo la única. He seguido siendo la única con un puesto de responsabilidad, ¿no? Todavía falta mucho por hacer, mucho por hacer, en muchos ámbitos, ¿eh? Y luego, por ejemplo, una cosa que me llamaba mucho la atención eran los medios de comunicación. Durante la erupción, las erupciones, buscaban voces masculinas, les daban como más peso a las declaraciones de los hombres. Me impresionaba mucho. Yo no decía nada porque para mí, cuantas menos declaraciones tuviera que hacer, era mejor. Pero es verdad que todavía falta educación y, como decía Isabel, no es dar el micrófono al que más chilla, es dar el micrófono al que más puede opinar sobre esto, ¿no?
falta un poquito de educación. Y en el caso del cielo, de la astrofísica, que también te has encontrado con problemas por ser mujer. ¿Ha habido dificultad o la mujer está integrada perfectamente? Yo siempre que digo, estoy aquí gracias a mujeres valientes, decididas, que rompieron muchos techos en muro de cristal. O sea, yo estoy armada con una madre, con una padre, a lo mejor que me dejó hacer lo que me daba la gana. Yo quería ser camionera, mecánica, gitana, quise ser de todo y decían, deja a la niña que algo se le ocurrirá. Entonces eso me dio una libertad de decir, no les importa lo que digo que quiero hacer, por tanto haré lo que... Y cuando dije astrofísica era como un poco extraño, pero me ayudó tener abuelas muy modernas para la época, trabajadoras, y me ayudó lo que veía sin que me lo contara. Pero aún así yo no llego a estar aquí, yo no estaría aquí. Piensen que la primera mujer que entró en una instalación telescópica de pleno derecho fue en la década de los 60, en la década en la que yo nací. Antes no podían entrar a las universidades más que la de Bolonia, la Salernitana, en Italia. Las mujeres tenían prohibida la entrada a instalaciones telescópicas, a instalaciones científicas y a la universidad a principios del siglo pasado. Entonces no hay mujeres, no son visibles. Entonces el problema que hemos tenido es que ha habido una serie de estereotipos, ha habido barreras culturales y sociales que ahora, como decía, vengo de Estados Unidos y ves que la realidad global no es la nuestra del primer mundo, nuestros problemas no son los mismos que en otros países. Aún así, si vamos a España, a nivel global apenas un 33% en carreras de STEM. Es verdad que hay más mujeres hoy por hoy, ¿cierto, Isabel?, en el mundo de las ciencias de la salud, muchas veces por factores que puedan tener con la parte esta de cuidado que hemos desarrollado mujer, de empatía, de solidaridad, de sororidad. Eso yo creo que hay algo antropogénico y educacional sobre todo. Pero en ciencia, como dice María José, en carrera científica, en física 23%, en matemáticas 27%, en informática 18%. Estoy hablando de cifras aquí en España y en Canarias peor. Inteligencia artificial, 1 de cada 5. En física de partículas, pues todavía menos. En física de materiales, que es el futuro, somos menos de un 20%. La mujer era asistente familiar de un hombre, de un marido, de un amante, de un hijo, sin pleno derecho a las academias de ciencia, infrarrepresentada en todos los órganos de gestión. En las administraciones públicas de Canarias no se cumple la representación paritaria, ¿no? Y no es por ser que haya tanto número, ojalá no nos olvidáramos del mundo. Yo a veces digo, somos 20% astrofísicas, ¿qué más da? Pero no da igual. Primero porque hay algunas que se han quedado en el camino, por conciliación y corresponsabilidad, por políticas que no están acorde a las necesidades de las mujeres. No tenemos la mirada de mujer en movilidad, en ciencia, en salud, no las hemos tenido. Y no hemos tenido la voz en los entornos que tenemos que tener. Mientras no tomemos las decisiones, igualdad no es derechos, hablar de derechos, no es hablar de igualdad. Igualdad es que permean todo. Yo quiero estar en economía, quiero estar en derecho, quiero estar donde se decide sobre la ciencia. Es estar en todo, pero compartiendo por la pluralidad, no por ser mujer. Yo nunca pensé que quiero ser de mujer. Yo digo que quiero ser cuando sea mayor. Nunca pensé que el sexo me iba a condicionar. Y nunca me creí cuando me dijeron que tenía que hablar con la barbilla baja, y esto lo ratifico ahora, puedo decir quién me lo dijo, una consultora, porque la voz salía más grave y más eminente. Y por eso me harían más caso. Y dije, pues no, mira, no tengo voz pito, pero voy a intentarlo. Entonces, es como ir en contra de corriente, ¿sabes? Que ya me estaban estereotipando. Entonces, o incluso de decirte, quítate, nos ha pasado, quítate el collar, que esto es muy femenino, como nos tenemos que antropogenizar. Pues, ¿por qué me tengo yo? Yo quiero ser el toda, el ella, quiero el femenino, pero como me dé la gana, no tengo que tener ni una forma ni una fórmula. El intelecto va por otro lado. Y entonces es verdad que yo he sabido sobrevivir. Éramos 5, muy pocas en física, en astrofísica terminamos 2. Pero estaba esos micromachismos, la bromita. Me parecía que tenía que esforzarme más para decir, aquí estoy. Y fui número 1 en mi promoción. Entonces quizás yo me sentía poderosa y me dio un poco igual, pero no todas mis compañeras igual. Algunas se quedaron embarazadas y no terminaron la carrera. En fin, creo que yo no miro solo por mí, sino por las que no han llegado. Y yo he llegado por las que otras lo que han luchado otras, ¿no? Entonces yo creo que nos queda todavía mucho, lamentablemente por hacer. Ojalá no existiera el 8M, pero hay que tenerlo, porque todavía existen muchos sesgos y muchas barreras culturales, muchos estereotipos, poca visibilidad y poca representación de mujeres en puestos de dirección y liderazgo.
y en la industria farmacéutica y algo más local aquí, porque María José estudió, aunque estudiaste fuera, ¿no? Creo. Yo terminé aquí la carrera, pero luego me fui. Te fuiste. Sí. Y en tu caso, ¿has notado alguna diferencia por ser mujer en tu desarrollo profesional? Yo tengo que hacer como todo, o sea, tengo que partirlo, ¿no? Porque, claro, al yo también ser empresaria, vamos a decir que la parte investigadora, por decirlo de alguna manera, no veo que haya problemas, o sea, como que todos somos más iguales, ¿vale? Porque yo, claro, voy a muchos congresos donde me reúno con gente que está en laboratorio, pero también como tengo la parte de empresaria, también voy a otros sectores donde ya no va tanto del mundo de investigación, sino va del mundo de la empresa. Y ahí es donde veo la diferencia. Es decir, de repente es como que tu opinión vale menos que la de un hombre. Y tú te quedas así diciendo, bueno, ¿en qué momento a ti te tocó, no sé yo cómo digo, la varita vino Dios, te tocó y te ha hecho más listo, ¿no? Por alguna razón. Sí, por el hecho de ser hombre. Yo ahí sí que he notado esa diferenciación y que en general en la industria también cosmética, cuando te vas al mundo de la empresa y al mundo de la dirección, lo que más ves son hombres, que si te pones a comparar, ¿no?, su nivel intelectual o lo que cuenta uno y lo que cuenta otra, tú dices, pues yo aquí tampoco veo que haya una diferencia, ¿no? Como que él sea súper inteligente o que o sea, como que lo que te va a contar sea que le hagas la ola, ¿no? Que digas, Dios mío, qué bueno esto que me acabas de contar, ¿no? Entonces yo ahí sí que todavía veo que la mujer está infrarrepresentada y mira que coincido contigo, lo del 8M, que yo también me lo he planteado muchas veces, ¿no? Si es necesario, y le he dado vueltas, pero creo que es necesario. O sea, por el momento es necesario porque si no la voz de la mujer no se escucharía, porque realmente al final en la pirámide, en la parte alta, hay muchos más hombres que mujeres. ¿Eso lo notas, Toñi, por ejemplo, cuando haces las reuniones como presidenta de BPW, que es una asociación de mujeres profesionales, empresarias influyentes y directivas? ¿Eso lo notan, lo hablan en las reuniones? Esto Sí, que está contando hay una María realidad. José. Ha costado mucho a la mujer incorporarse, como decía, ¿verdad? Que ha costado María José, ha costado mucho incorporarse en el mundo laboral, un mundo de hombres, pensado también en hombres. Muchas de las decisiones se tomaban en el café, la copa y el puro después, y resulta que la mujer corriendo para hacer las actividades de casa, entonces aprovechando al máximo los tiempos. En fin, se han creado lobbies también que han dado como consecuencia que haya una supremacía también masculina. Entendemos que queremos caminar de la mano hombres y mujeres, aquí se trata de igualdad, es equidad, me gusta más esa palabra, ¿no? Pero es cierto que entre estas mujeres nos damos cuenta de todo esto que estamos diciendo. Primero, las dificultades que tienen muchas de las mujeres autónomas sobre todo, ¿no?, en emprender. Ahora después del COVID son más las mujeres en Canarias emprendedoras que los hombres, pero también la pobreza tiene nombre de mujer, tiene nombre de mujer, las que concilian, la precariedad en el trabajo, la brecha salarial por los empleos menos remunerados tienen nombre de mujer. Eso es lo que fomenta la brecha salarial, no por diferencia de sueldo, que sería ilegal, pero no solo en los complementos, está en que ocupamos puestos más bajos, por tanto ganamos menos. La conciliación hace que tu trabajo muchas pida en tiempo parcial. Pues ese tiempo parcial, al final, ¿en qué se traduce? En menos remuneración, en prestaciones sociales y jubilación. Por tanto, si hay menos independencia económica, hay menos igualdad. Eso está claro. El dinero también, la libertad, independencia, redunda en propia realización. Entonces es verdad que hay dificultades por todo esto que he dicho, ¿no? No solo ya las trabas administrativas que pueden sufrir hombres y mujeres, sino la dificultad de ir abriéndose camino en un mundo donde había menos mujeres. Y también la brecha digital, creo que es un problema también que sufren muchas mujeres. Ahí había un dato de Naciones Unidas que decía, a mí me impactó, que en 2040 el 75% de las profesiones van a estar ligadas a carreras STEM, en carreras de ciencia, tecnología, informática, matemática. El 50% de las mujeres del mundo no tienen acceso a Internet. Entonces, mientras esa brecha digital exista,
vamos a seguir teniendo una brecha salarial colosal y las desigualdades se van a acentuar. Entonces, es cierto que vamos dando pasos, pero todavía nos queda mucho y hay que hacer, bueno, formación también de liderazgo, de preparación en nuevas tecnologías. Yo creo que las mujeres estamos incorporándonos fuertes, con muchas ganas, pero nos queda todavía mucho que trabajar. Y además pensemos que no es lo mismo también mujer rural. Yo trabajo mucho con mujeres rurales, donde a veces no llega, como dice, afortunadamente para los que vamos un tiempo al pueblo, pero desgraciadamente para los que viven en el pueblo. Y todo eso va creando una brecha importante, ¿no? Ujú. Y en el ámbito sanitario, es que estoy oyendo a Toñi y está hablando de esas grandes diferencias. Isabel, ¿tú qué analizas la industria farmacéutica? ¿Existe un apartado que diga, el target, ¿no?, al que va dirigido, el grupo objetivo al que va dirigido este medicamento es netamente femenino? Bueno, en Canarias oí hace unos años hablar un psicólogo de una asociación de desintoxicación que hablaba de que las mujeres, sobre todo de 40 años, son más adictas a las benzodiazepinas. ¿Existe esto? ¿Esto lo ven en la industria farmacéutica? Pues mira, sí, precisamente ahora estaba hablando con una compañera, porque en el tema de los ensayos clínicos sí es cierto que se ha visto a lo largo de todos estos años que hay más reclutamiento masculino que femenino en los ensayos clínicos. Y eso trae como consecuencia que en muchas ocasiones los medicamentos no están funcionando igual en los hombres que en las mujeres. ¿Y eso por qué? Bueno, porque el cuerpo femenino y masculino es diferente. ¿Pero por qué se produce el reclutamiento masculino y no femenino? Porque eminentemente la mayoría de los pacientes que se reclutan son hombres. Por ejemplo, enfermedad cardiovascular. Enfermedad cardiovascular, la mayoría son hombres. Y ahora está visto que muchos de los medicamentos no funcionan igual en el hombre que en la mujer. Otro ejemplo, los pacientes con VIH. Los pacientes con VIH son mayoritariamente masculinos. Los medicamentos no tienen por qué funcionar exactamente igual. Somos diferentes, nuestra naturaleza es diferente, los medicamentos también funcionan de esa manera diferente. A ver, a grandes rasgos, luego vamos a ver. Con lo cual, esto nos tiene que enseñar a que avanzar y hacer estas investigaciones donde estén mejor representados ambos colectivos. Igual que están representados los colectivos asiáticos, no es lo mismo un ensayo clínico en una sociedad asiática que en una sociedad europea. Los medicamentos, por ejemplo, en Europa no se autorizan si el ensayo clínico está hecho con población asiática, porque se ha visto que la población asiática no funcionan igual los medicamentos que en la población europea. Con lo cual, pues eso también hay que avanzar en ello, para que estén todos los colectivos perfectamente representados, para poder asegurar que esos medicamentos van a funcionar igual. Y aunque ahora, por ejemplo, tengamos muchos medicamentos que no se han ensayado así, lo que sí que tenemos obligaciones de recoger los resultados, que es algo que tampoco hacemos. Ponemos mucho énfasis en cómo incorporamos los nuevos medicamentos en los sistemas sanitarios, pero luego no estamos midiendo cómo funcionan esos medicamentos en los sistemas sanitarios. De manera que tenemos muchas reliquias y muchos medicamentos viejos que, bueno, tenemos un histórico de uso, pero no sabemos exactamente cómo funcionan, no los estamos midiendo. Para poder discriminar si en la mujer funciona mejor un medicamento que en un hombre y no lo has hecho en un ensayo clínico, lo tienes que hacer después. ¿Y eso? Hay que hacerlo. Desde luego, y para eso estamos aquí, para recordar la importancia, ¿no?, de tenernos siempre en cuenta a las mujeres también, no porque seamos mujeres, sino porque somos humanas y porque tenemos el mismo derecho. Hablaba María José antes, María José Blanco, porque tenemos a dos María José Blanco, de cómo ha cambiado el mundo de la ciencia, y ustedes son pioneras. María José ha hablado de que ella tenía un puesto de responsabilidad en este caso en el Instituto Geográfico Nacional, que hay muy pocas, aparte de la sede central, y las nuevas generaciones vienen fuertes. Estaba contándome Isabel que su hija es física, tu hija es física también, dedicadas a la rama de las ciencias. No sé yo de las familias de... Pues el mío, uno ingeniero de camino y Mira. otro es médico, anestesista. Muy bien, y en tu casa... Los dos están estudiando ADE,
Administración y Dirección de Empresas. Bueno, no han ido por la rama de la ciencia, bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues ven. Pero lo importante es que Para ahí la empresa va a venir muy bien. la empresa la van a llevar bien, pero en el mundo de la ciencia es importante, ¿no? Están notando como las generaciones posteriores ya están avanzando en el mundo de la ciencia. En tu caso, por ejemplo, María José, ¿cómo te sentiste cuando en casa tu hija te dijo, yo quiero ser física? Uf, fue tremendo, ¿verdad? Fue tremendo. Y estuvimos haciendo realmente labor de apostolado para que hiciera otra cosa. Porque además es que en el mundo de la ciencia hoy en día, pues es verdad que hay que llegar casi a tener 40 años para tener una vida asentada, ¿no? Hay un nivel de Bueno, todas las carreras, no te creas. en publicaciones, pero te obligan a viajar, a estar en sitios diferentes, no puedes tener una plaza en el sitio en el que has estudiado. Las productividades ahora ya se extraen de los años en los que te evalúan la productividad científica, por ejemplo, los meses de un embarazo. Hasta ahora no se hacía eso. Entonces decían, bueno, pero ¿y tú este tiempo? No, a mí no, porque yo no me dedicaba exactamente al mundo de la ciencia, pero decían, ¿y tú este tiempo que no has publicado nada? Y dices, que he tenido un hijo. Y decía, ¿sí o no? Era así, hasta hace Era así, poco. hasta hace muy poco. Es que hay muchas cosas que cambiar. Ella que nombraba cómo los medicamentos responden distinto en las mujeres y los hombres. El otro día vi un programa curiosísimo de por qué hay tantas lesiones en el mundo deportivo en las mujeres, porque los ejercicios se piensan para los hombres, los tenis que usamos son para hombres, la ropa está diseñada para el cuerpo del hombre. Es aquí tantos ámbitos que hay que cambiar todavía, que por supuesto el 8M, desgraciadamente, tenemos que seguir luchando por él muchos años. Se van avanzando, pero queda tanto camino por recorrer. Y tanto. Te voy a poner un ejemplo. Sí, sí. Mi hija que está haciendo el máster de física teórica, en el máster son 25, 3 chicas. Sí, ¿ves? La proporción, que menos de la quinta. Sí. Impresionante. Yo también le quito. Llega el momento de abrir el micrófono. Lo tengo aquí, no se ha perdido. Y ustedes pueden participar abiertamente si quieren formularles alguna pregunta, hablar de cualquier cuestión. Yo se los paso encantada, ya está abierto. Y pueden hablar con ellas, dialogar, lo que les quieran plantear y encantadas de acercárselo. ¿Alguien quiere participar? Ay. Bueno, esto es un asalto a mano armada, pero ella ya estuvo aquí en Mujer y Liderazgo y creo que conoce a muchas de ustedes que están aquí arriba y aprovecho ya que está Noelia y ya tú has estado aquí, sabes lo que es. Cuéntanos también ahora ya cómo es la comisionada de transparencia, desde la transparencia, el mundo de la mujer. Le voy a acercar el micro. Es un asalto en toda regla. Además, yo justo iba a aprovechar a irme porque tengo que conciliar, tengo Venga, un bebé, un minutito. tengo un bebé de acogida temporal de 9 meses y es la hora de... Del vive. del vive, Claro. del baño y de todo. La verdad es que es un lujo oírlas a las 4 y yo era de las mujeres que hace años decía que no era feminista. Y además lo decía claramente, hasta que me di cuenta que fui feminista desde que era la pequeña de 3 hermanos, 2 hermanos mayores, y yo tenía que hacer sus camas y yo no podía aprender a sembrar papas con mi padre, ¿no? Y lo reivindicaba sin saberlo. Es verdad que creo que yo, y todos les he entendido lo mismo, que tenemos que reivindicar ese feminismo de empoderamiento nuestro, de que no haya barro, y que un mundo en el que no estemos hombres y mujeres y que no tengamos las mismas oportunidades siempre será un mundo sesgado. Aprovecho de decir que ha empezado la evaluación de los portales de transparencia de las entidades públicas. Conseguiremos otro 10. Sin lugar a dudas, no me cabe la menor duda. Pero yo sí, y coincido con María José, es verdad que, y lo vivimos durante la época del volcán, que compartimos con María José, que es verdad que en ocasiones nuestras opiniones da la sensación de que se ponen en menos valor en determinados ámbitos. Se te escucha menos, se te pone menos en valor y es una pena
porque después tú oyes cosas, como tú decías, que dices tú, ni tono ni no tono, es decir, es que asalta la inteligencia, ¿no?, de cualquier persona. Por eso yo sigo reivindicando esa colaboración mutua entre muchos hombres que son muy feministas y que lo que hacen es ayudarnos a que no estemos en suelos de barro y que tengamos las mismas oportunidades mujeres y hombres, y desgraciadamente no las seguimos teniendo. Aunque no somos conscientes, esos estereotipos que llevamos en la mochila desde pequeña, pues nos hacen que, no es mi caso, ¿no?, pero si no voy a bañar al niño ahora y se lo dejo a mi marido, me sienta un poco mal, o si dejo de ir a una reunión importante porque voy al colegio a ver a mi hijo, que no nos sintamos mal. Eso nos cuesta, ¿no? Pero yo felicito al colegio de farmacéuticos porque cada año se supera, no sé cómo lo hacen. No se olviden nunca de seguirme invitando, porque siempre de verdad que es un lujo escuchar y sobre todo a estas mujeres que no solo son mujeres y son líderes, sino que además son ejemplos para muchas otras mujeres y muchas otras niñas. Que no nos olvidemos que sin saberlo, ustedes probablemente son mujeres ejemplo para muchas niñas. María José y Toñi tienen el cielo ganado, nunca mejor dicho, en La Palma, porque muchas niñas, me consta además que quieren ser astrofísicas y quieren ser vulcanólogas, por oír a María José y a Toñi, y a las otras, si las oyeron, seguro que también se querían imitar. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias, Noelia, gracias. Yo que pensé que alguien del público iba a preguntar si existían los extraterrestres o si el Teide iba a explotar y vamos a tener una erupción volcánica y nadie Rocío, venga, a ver. Es que esa es la Tierra la Tierra no es plana, ¿no? Lo confirman, ¿verdad? Que sepamos, Como por los lados. Bueno, yo primero que nada darle las gracias a las 4 por venir, me ha encantado escucharlas. Gracias por modelar muy bien, me ha gustado todo. Y es verdad que somos ejemplos para un montón de chiquillas que vienen detrás. Falta mucho, sí es verdad, falta muchísimo, pero que nos vean en la televisión, que hablemos, que se nos visualice, es importantísimo. Y sobre todo, que no nos achiquemos. Porque yo me acuerdo una conversación que tuve con María José en la escalera del colegio farmacéutico, saliendo las dos, y ella diciéndome, es que todo el mundo me dice que estoy loca por montar una empresa, mírala ahí, mírala ahí. Y yo me acuerdo de decirle, no escuchas a nadie, tira para adelante. ¿Sale mal? Bueno, sale mal, pero lo has intentado y mírala ahí. O sea, chapó, felicidades, me llenas de orgullo que hayas tirado para adelante. La verdad que sí. Gracias a todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y antes de concluir las palabras tenemos aquí entre el público a la directora general del Paciente y Cronicidad del Servicio Canario de Salud, y va a concluir ella el acto. Sí que quiero aprovechar y decirles una cosita, si me permiten. Ha sido un placer conocerte, Isabel, he aprendido muchísimo contigo. María José, también he conocido tu carrera desde el punto de vista de medios de comunicación, enhorabuena. Pero me quiero centrar en Toñi y en María José Blanco. A las dos les quiero agradecer infinitamente desde el punto de vista de medios de comunicación cómo han transmitido siempre. Creo que es fundamental, es importantísimo, y eso se lo digo a las 4. Si queremos, como mujer, si queremos abrir un camino a las personas que vienen detrás y cambiar la sociedad, tenemos en manos nuestras, no es nuestra responsabilidad, el hablar de la forma en la que ustedes hablan y en mostrar la profesión de la forma en la que ustedes lo hacen. Y especialmente le quiero agradecer a María José Blanco, porque me tocó cubrir la erupción volcánica de La Palma y ella estaba en Tajuya, en ese mirador, justo debajo estaba la oficina, y es muy fastidioso, iba a decir otra palabra, es muy malo estar ahí cubriendo una erupción volcánica e ir corriendo a buscar a un científico para dar la información de la forma más veraz posible y encontrarte siempre las puertas de la higiene abiertas. Era la verdad una bendición. Así que muchísimas gracias desde el punto de vista mediático y muchísimas gracias a las 4 por haber venido. Y ahora le pido la palabra, por favor, a Rita
Tristancho, que es la directora general del Paciente y Cronicidad, que será la encargada de cerrar el acto. Y no se vayan porque tenemos una fotito de familia también. Bueno, yo como mujer pues voy a salir aquí airosa, no sé cómo, porque siempre me dicen, no, tú no tienes que decir nada, solo vas allí. Digo, voy a ponerme buenísima, por lo menos ya que voy de florero. Bueno, pues el que venía conmigo en el avión me tiró la comida que yo se estaba comiendo encima. Ahora se me cayó una botella de agua, me senté encima, digo, parece que me he hecho pipí, vamos, qué desastre. Y encima me ponen a hablar detrás de Marlene, que lo hace fenomenal, con lo cual, pues bueno, intentaré como mujer salir adelante. En primer lugar, pues daros la enhorabuena a todas. A María José, enhorabuena por tu capacidad de emprender y esa empresa y esa crema con uva catalana. Yo soy riojana, la garnacha mucho mejor, ya te lo digo. A Toñi, pues porque mirando al cielo, pero pisando el suelo, te daré la enhorabuena por adelantado porque nos salvarás de ese meteorito en 2032, pero mientras tanto pues estás trabajando en proteger nuestro planeta pues con esos sistemas de alumbrado inteligente y otras cosas. A María José, porque has demostrado que una embarazada con chirucas y en el monte es capaz de transmitir con tranquilidad en momentos en los que toda la población está desesperada. A Isabel, enhorabuena por tu visión y aportación y ese sentimiento de que la colaboración público-privada es imprescindible. Yo lo comparto plenamente contigo, no solo el mundo sanitario con la industria, sino la colaboración pues, desde la administración con la farmacia, que hoy estamos aquí, o otros ámbitos. Creo que la colaboración es imprescindible en todo, pero esta colaboración público-privada en el ámbito sanitario es fundamental. Yo, aunque me dijeron que no tenía que hablar, digo, voy a buscarme algo, porque por si acaso. Entonces, hoy mirando en Mujer y Liderazgo o Mujer y Ciencia, he visto que el 11 de febrero hay un Día Internacional de la Mujer y la Niña de la Ciencia, que yo no tenía ni idea, pero he visto que existía, y que es una iniciativa que lo que intenta es buscar el acceso y la participación plena y equitativa de las mujeres y las niñas en la ciencia, además de promover sus oportunidades de carrera, conocer sus logros y fomentar políticas que impulsen esta transformación. Para esto es imprescindible la formación. La realidad es que hay una desigualdad, sí, pero es que históricamente las mujeres no tenían acceso a la formación en la ciencia, no en la ciencia sanitaria, sino en la ciencia en general. En la ciencia sanitaria se fueron incorporando de una manera más rápida y yo creo que esa es la diferencia que existe ahora, porque hoy hay muchas más mujeres en el ámbito de la salud que hombres. Y pasará en otros ámbitos. Yo creo que las mujeres son la mitad de la población y ni son más listas ni más tontas. Tendrán la mitad de oportunidades. Soy de las que pienso que las oportunidades dependen del conocimiento y de la valía de cada uno. No soy feminista, como decía ella, ni contrafeminista. Quiero decir, la valía es lo que cuenta y si estamos formados y somos capaces, pues deberíamos de tener igualdad de posibilidades. Pero para esa igualdad de posibilidades hay que tener formación y políticas que favorezcan pues, ese acceso a igualitario en todos los ámbitos. Leía que ese mismo día también se celebra el Día Mundial de la Mujer Médica, porque doña Elizabeth Blackwell fue la primera mujer en obtener el título de medicina en 1849, o sea, es que no hace tanto. Y la primera farmacéutica en España fue en 1893, María Dolores Martínez Rodríguez, o sea, es que estamos hablando de 100 y poco años. ¿Cuánta gente hay con formación universitaria desde del sexo masculino hace muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la diferencia. Hemos entrado avasallando y en el ámbito sanitario las mujeres representan ahora el 70% a nivel global. Más del 50% de socios de sociedades científicas son mujeres. Sin embargo, solo el 33% ocupa la presidencia de estas entidades y en los colegios de médicos, que es lo que he encontrado, han pasado de un 10 a un 20%, vamos mejorando, pero bueno, en Canarias, en farmacia estamos mitad y mitad y en nacional más o menos. Bueno, pues y en el ámbito, por ejemplo, del colegio de médico, ahora tenemos 2 hombres, pero va a haber un cambio en breve, vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno, yo creo que nos vamos incorporando y eso tenemos que hacer algo nosotras y dejarnos acompañadas de los que creen que esto debe ser así. En el Servicio Canario de Salud ahora mismo hay 33.100 mujeres, el 73,62% de todos los profesionales del ámbito sanitario del archipiélago. Y esto demuestra pues, que hay mujeres en el ámbito hospitalario, en atención primaria, en consultas, en investigación,
en todos los ámbitos somos cada vez más numerosas. Y es verdad que por cultura los puestos de responsabilidad estaban mayoritariamente ocupados por hombres, pero cada vez somos más las mujeres. Cuando yo empecé a trabajar, el primer trabajo que tuve fue en una clínica privada, en el servicio de urgencias, y un día me llamó el gerente y me dijo: hemos decidido que vamos a prescindir de tu trabajo porque el equipo de urgencias queda estéticamente mejor si es exclusivamente masculino. Y yo me puse a llorar porque dije: ay, habré hecho algo mal, pero luego pensé: no puede ser, y hoy pues estoy aquí gracias a eso, que me dijo: ¿cómo? Pues esto no puede ser, ¿no? Nosotras también tenemos que empeñarnos en ir superando todo esto. No quiero deciros mucho más porque creo que ellas lo han dicho todo. Creo que decía María José que hay cosas que solo se hacen de joven, pero esas cosas que solo se hacen de joven son lo que nos van formando, nos van dando experiencia y sabiduría para convertirnos en líderes. Entonces hay que hacer muchas cosas de jóvenes para ser líderes en mayores. Tenemos que acompañarnos unas a otras, porque ella decía: he tenido mejores jefes hombres que mujeres, porque nosotras somos muy competitivas y el ser un buen líder es saber rodearte de gente que es como tú o mejor que tú, y tenemos que aceptar que hay hombres y mujeres mejor que cualquiera de nosotros y trabajar con los más listos o las más listas para seguir avanzando y empeñarnos en que nos acompañen todos aquellos y aquellas que piensen lo mismo. Y con esto pues doy por cerrada la jornada. Ahora queremos hacerle un pequeño obsequio a cada una de las participantes. Y empezamos por Isabel Pineros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí o no? Sí. Tiene una foto. Sí, vamos a ver. Así. Cuidado que pesa, ¿eh? Muchas gracias. Doña Varela. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué bueno. Advierto que pesa, ¿eh? Porque Eso. Qué miedo, ¿no? Sí.